Bien, entonces, muchísimas gracias a los organizadores de este encuentro, muy interesante y bueno, muy en boga en este momento toda esta discusión. Les voy a hablar un poco del cambio de paradigma de lo que se ha llamado movilidad, porque en un primer momento, cuando se hablaba de movilidad, se referían básicamente a todo lo que tiene que ver con infraestructura y vehículos, y en este momento, pues cuando se habla de movilidad, estamos hablando de la gente, de cómo se organiza la gente para desplazarse de un lugar a otro, para tener accesibilidad, para tener esa posibilidad de realizar todas sus tareas diarias, todas sus actividades diarias. Bien, entonces cuando hablamos de movilidad, estamos hablando de los desplazamientos que realizan las personas para ir de un lugar a otro. Hoy en día existe una gran cantidad de tecnologías sumamente eficaces que redefinen todo ese concepto que ha existido de distancia espacial, de accesibilidad, de localización y por lo tanto proporcionan un nuevo concepto de movilidad. Pero el concepto de movilidad también está relacionado con el concepto de libertad para moverse y la posibilidad de acceso a los medios necesarios para esta movilización. Quiero llamarles la atención sobre este concepto de libertad, porque se entendió muchas veces que la gran libertad era tener un vehículo para moverse desde la puerta de un vehículo particular para moverse desde la puerta de su hogar hasta el lugar hacia donde se movilizaban. Y resulta que esa libertad resultó en una congestión con la cual tardaban muchísimo, muchísimo tiempo para ir de un lugar a otro. Entonces esa movilidad, pues no, esa tal libertad, pues ligada al vehículo particular no es tal. Bien, entonces la movilidad se entiende como la suma de todos estos desplazamientos que hacen los ciudadanos para acceder a los servicios necesarios para el quehacer diario. ¿Por qué nos movemos? Porque necesitamos ir al trabajo, porque necesitamos ir a la escuela, a la universidad, porque necesitamos hacer una compra, porque necesitamos ir a brindar asistencia a otras personas, porque necesitamos ir o porque queremos ir a algún tipo de actividad deportiva, de ocio. Por eso nosotros nos movemos. Digamos que hay un tema que es fundamental y es que la movilidad es una consecuencia del urbanismo. ¿Qué se quiere decir con esto? Que existe una implicación directa del urbanismo en relación a la localización de actividades, a la intensidad de uso que existe de esas actividades en cuanto a población y empleo o al propio diseño del sistema vial o de transporte público, lo cual se pone en evidencia con las herramientas de planificación del transporte, pues muestra la capacidad del sistema para acoger la movilidad generada. Nosotros tenemos, digamos, urbanismos como el que vemos en la foto de la izquierda, en el cual son casas dispersas donde hay una dependencia total del vehículo y de la vía. Tenemos otro tipo de urbanismo muchísimo más denso en algunas ciudades donde dependemos de vehículos automotores porque las ciudades son sumamente grandes. Nos encontramos entonces con grandes problemas de congestión, como se ve en la foto del medio, congestión vehicular o sistemas de transporte público totalmente abarrotados en horas de punta, como se ve en esa foto de un sistema metro que está totalmente colapsado. Tradicionalmente, los aspectos relacionados con la movilidad habían sido tratados como el aspecto físico a los medios de transporte, es decir, dependiendo de un medio de transporte.
sin considerar la disponibilidad de las actividades. Hoy en día, la forma de planificar y de gestionar la ciudad y su sistema de transporte ha sido revisada y ha resultado la construcción de un nuevo paradigma que se orienta a la mejora de las condiciones de movilidad y de accesibilidad de la población, buscando como fin último la mejora en la calidad de vida, la construcción y el mantenimiento de una movilidad sustentable. Incluso la movilidad ha adquirido un rango de derecho. Así como hay un derecho a la salud y hay un derecho a la educación, existe un derecho a la movilidad. Y aparece esto en el artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos e incluso en la Constitución de algunos países. La movilidad entonces adquiere el valor de un bien público, como lo puede tener el agua o lo puede tener la electricidad. Y en este sentido, el Estado debe garantizar su acceso y debe vigilar para que no se especule con esto. La movilidad y las nuevas tecnologías se potencian y comparten un mismo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Conectar personas. El transporte ha sido un sistema de herramientas con las cuales se ordena el tránsito, pero la movilidad está centrada en la persona. Así que el transporte ocupa algunas horas del día en el momento que nos vamos hacia el trabajo y todo esto, mientras que la segunda se da en todos lados. Entonces, estas imágenes quieren mostrar cómo ese paradigma ha cambiado y la movilidad es distinta. Se puede realizar en bicicletas, como lo decía el alcalde de Pézaro. Se puede movilizar caminando, se puede movilizar en vehículos, pero también se puede movilizar simplemente con sus piernas. ¿Sí? Bien. Resulta que estamos acostumbrados a vivir en ciudades totalmente segmentadas, en las cuales en unos espacios hay trabajo, en otros espacios hay viviendas, en otros espacios hay ocio, actividades de ocio y en otro espacio hay actividades de servicio. Esta es una diferencia que es fundamental entre la ciudad americana, digamos, y la ciudad europea. En la ciudad europea hay un uso mixto, en general, digamos, hay un uso mixto, mientras que en las ciudades americanas todas estas actividades están totalmente segmentadas las unas de las otras. Y para poder moverse hay una dependencia total al vehículo. Entonces, los ciudadanos están de paso en distintas áreas. Hay muchos espacios que son simplemente de paso y no son espacios o áreas apropiadas por los ciudadanos. En este sentido, se plantea una nueva estructura de ciudad en la cual retomar la proximidad entre ciudadanos, las relaciones con los entornos, se ha ido perdiendo conforme a la ciudad ha ido creciendo. Entonces, hay que retomar esta proximidad entre los ciudadanos y hay que retomar estas relaciones con los entornos para que sea distinta la ciudad. En este sentido, las ciudades deben diseñarse por y para los habitantes. Las condiciones de estas ciudades deben adecuarse a las necesidades que se tienen. La realidad es que estamos viviendo en ciudades descompensadas urbanísticamente, donde hay barrios muy desarrollados de actividades, mientras otros están muy apagados. Las fotos que les estoy mostrando allí es en la ciudad de Rosario, que les llamó la atención sobre esto porque en América Latina hay diversas ciudades donde se ha llevado a cabo digamos, una relación estrecha entre la planificación urbana y la planificación del transporte. El grandísimo ejemplo es la ciudad de Curitiba, en Brasil, donde desde el año 72
se comenzó a hacer una planificación urbana compartida con la planificación del transporte, y hoy, cuando esa ciudad tenía apenas 300.000 habitantes, hoy en día tiene más de 1 millón de habitantes y es una ciudad estudiada por todos los urbanistas porque ofrece una altísima calidad de vida. En este caso, esta foto es de la ciudad de Rosario, que a partir del año 2015 comenzó todo un proceso de cambio. Es una ciudad sumamente interesante, incluso es la ciudad de América Latina donde la bicicleta cumple una función o tiene un espacio muy alto, bueno, muy alto en cuanto a movilidad. 5% de los viajes se realizan en bicicleta. Uno puede decir, bueno, no es muy alto, pero en realidad es la ciudad de América Latina donde más viajes se hacen en bicicleta. Y en esta gráfica en esta foto están los habitantes diseñando el plan de transporte que se quiere. Y fíjense ustedes que lo primero que escriben es no a la individualidad, sí a la colectividad. Entonces, traducido eso en materia de transporte, estamos diciendo menos o no al vehículo particular y más al transporte público o a otros modos de movilidad sostenible. Cuando estamos hablando de esta movilidad sostenible y de este cambio de paradigma, esta imagen muestra cómo la gente se mueve caminando, se mueve en bicicleta, se mueve en vehículo particular, se mueve en bicicleta por vías segregadas donde hay señales, donde hay una serie de actividades que están próximas y donde la gente no tiene que, para desplazarse, necesariamente usar el vehículo particular. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de buscar que las personas puedan acceder a sus necesidades cotidianas en su localidad, quizás para los europeos es un poco difícil entender que existen otros países en los cuales no existe los temas de zonificación de escuela o zonificación de sistemas de salud o zonificación de otro tipo de servicios urbanos. En América Latina esto no es así. Incluso hay, según estudios realizados por la Corporación Andina de Fomento y que se muestran en el Observatorio de Movilidad Urbana, un viaje promedio para una persona en América Latina puede durar hasta 2 horas y media en un solo sentido. Eso implica que son 2 horas y media para ir y 2 horas y media para regresar. Eso, como calidad de vida, pues no tiene muchísimo sentido. Entonces, hago referencia acá a Jane Jacobs, que habla de que la proximidad es la clave para hacer que las ciudades tengan más vida y, por supuesto, para que las personas que viven en esas ciudades puedan optar a tener una mayor calidad de vida. En los últimos tiempos, este arquitecto urbanista que se llama Carlos Moreno ha hablado de la ciudad, ha desarrollado este punto de la ciudad de los 15 minutos. Él plantea que es necesario reequilibrar las urbes con menos desplazamientos, con proximidad y con cuidado del medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto de la ciudad de los 15 minutos? Que para que una persona tenga acceso a educación, a trabajo, a servicios, a salud, a arte, a cultura, a ocio y diversión, a abastecimiento, a bienestar, lo tenga a 15 minutos de su hogar. 15 minutos que pueden ser caminando, 15 minutos que pueden ser yendo en bicicleta, pero que no pase por el uso de un transporte individual o puede ser en transporte público.
Entonces, estamos hablando de la disminución de los desplazamientos forzados en las ciudades. ¿Forzados por qué? Porque para ir a trabajar, forzosamente tengo que desplazarme a mucho más de 15 minutos. Entonces, disminución de los desplazamientos forzados en las ciudades, creando una accesibilidad a los servicios necesarios para vivir sin tener ni siquiera que tomar el transporte público. Cuando se está hablando de ese cambio de paradigma, también se está hablando de una movilidad en la cual hay innovación. Hay innovación, hay muchísima innovación. En las ciudades de América Latina, hoy en día tenemos 57 sistemas BRT. Estos sistemas BRT son sistemas de grandes vías exclusivas, grandes ejes con vías exclusivas para transporte público que están siendo utilizados o por vehículos articulados, biarticulados, muchos de ellos incluso eléctricos, que ofrecen un servicio que no es un metro, pero que tampoco es un autobús, que funcionan con paradas preestablecidas, con un sistema de prepago, y allí hay una grandísima innovación. El primer BRT, de hecho, se concibió y se implantó en la ciudad de Curitiba, pero hoy en día hay 57 ciudades de América Latina que lo tienen. Incluso se ha exportado a otros países del mundo. Acá les estoy mostrando otra innovación, como es lo que se llama el pedibús, que es un autobús pero sin autobús. No existe un vehículo. Hay una ruta preestablecida, hay unas paradas, hay un horario y hay un conductor. Todos estos son ingredientes para un servicio de autobús. En este caso, los usuarios caminan. Para ir a los colegios, los niños van todos juntos y luego regresan todos juntos. Entonces es una idea muy simple, interesante y en la cual se crean nuevas formas. A raíz del COVID-19, se quiere aprovechar que tras la pandemia se creen modelos de negocio de cercanía. Se está hablando de una nueva economía de proximidad, de una transformación que no debe verse como una inversión de dinero, sino como una renovación de lo existente. Es decir, dar una nueva dirección a la localización de los usos, apostando por la sostenibilidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes, porque de eso se trata. Quería terminar con esta lámina porque estamos hablando en este caso de movilidad sostenible en el marco de una economía circular y de ciudades verdes. Muy agradecida, acá tienen mis datos y estoy muy contenta de haber participado en este encuentro. Gracias.